Wilhelm Maximilian Wundt fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología, disciplina que alcanzó gracias a ello la categoría de ciencia. Su teoría logró, por medio de la instauración de un paralelismo psicofísico, llevar indirectamente la conciencia al laboratorio experimental y de este modo incluirla como objeto de estudio. Después de un semestre en 1856 en la Universidad de Berlín, estudiando con Johannes Müller y Emile Dubois-Reymond, Wundt regresó a Heidelberg como conferencista en el departamento de fisiología, y el que tuvo solo 4 estudiantes. Después de un tiempo de trabajar en exceso en el departamento de su madre, cayó enfermo, por lo que tomó un descanso en los Alpes suizos. En 1858, Hermann von Helmholtz fue nombrado director del nuevo Instituto de Fisiología de la universidad. Este nombró a Wundt como su asistente. Wundt apreciaba tanto a Helmholtz como a Johannes Müller y a Emile Dubois-Reymond, los 3 grandes fisiólogos alemanes de aquel tiempo. Durante la estancia de Wundt como ayudante de Helmholtz, la cual fue una desilusión para él, ya que se requirió más como asistente de enseñanza que como investigador, propuso un nuevo curso de antropología, lo que hoy llamaríamos psicología social. Ofreció el curso en 1859. En él enseñaba la relación entre el individuo y la sociedad. También escribió en 1872 su primer libro, Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, lo que significa contribuciones a una teoría de la sensopercepción, en el que analiza las funciones sensoriales, desarrolla una teoría de la percepción y perfila un programa de psicología que seguiría por el resto de su vida. Wundt ubicó la psicología entre las ciencias físicas y las ciencias naturales. Utilizaría métodos experimentales y de investigación semejantes a los de las ciencias físicas para documentar cuestiones diversas del comportamiento y hacer de la psicología una ciencia inductiva experimental. Había quedado impresionado por los escritos de John Stuart Mill, pero la aproximación de Mill era la de un filósofo que especula y piensa sobre la vida mental. La de Wundt era, en cambio, la visión de un científico que usa métodos experimentales para estudiar la conducta. Wundt creía en el lenguaje, los mitos, la estética, la religión, las costumbres sociales Wundt creía que el lenguaje, los mitos, la estética, la religión, las costumbres sociales son reflexiones de nuestros procesos mentales más altos, pero dado que no era posible manipular ni controlar esos procesos, no era posible entonces estudiarlos experimentalmente,
sino solo por medio de registros históricos y literatura y observaciones naturalistas. Desafortunadamente, dada la complejidad de esos objetos de estudio, nunca le fue posible pasar el nivel teórico al de la demostración. Wundt concibió una tercera rama de la psicología que integraría los hallazgos empíricos de esta con otras ciencias, las metafísicas científicas. El objetivo de Wundt era establecer la psicología como una ciencia fundacional o propedéutica. Eso significa que referido a la enseñanza. Bueno, dado que integraría a las ciencias sociales y las físicas. Sí. En 1864, insatisfecho, renunció su nombramiento en el instituto, aunque conservó el rango académico e ingresos regulares. Estableció un pequeño laboratorio en su hogar que logró mantener con regalías de sus libros. Qué bonito. En 1871 regresó a la Universidad de Heidelberg, donde laboró como profesor extraordinario durante 3 años, antes de aceptar un llamado a la cátedra de filosofía inductiva en Zúrich, donde permaneció un año antes de ser designado para la cátedra de filosofía en Leipzig. Bueno. Sistema teórico wundtiano. Al escribir el libro para su curso en Leipzig, Psicología, era para Wundt una disciplina que utilizaba técnicas análogas a las de la fisiología. Desde el prefacio de su texto Principios de Psicología Fisiológica, Wundt deja de ver que estaba tratando conscientemente de extraer una nueva área de la ciencia. Primero, Wundt describió el sustrato corporal de la vida mental o la anatomía y función del cerebro. Luego describió el sistema nervioso y postuló ideas acerca de las fuerzas que subyacen a la conducción nerviosa. Después analizó las características de las sensaciones, definió la cualidad, la intensidad, la extensión y la duración como las 4 características fundamentales de las sensaciones. En la parte 4 se encuentra a médula del libro la investigación de los procesos conscientes, de las formas y conexiones características en ellos. La meta de la psicología era el estudio de los procesos conscientes, o lo que Wundt consideraba parte de la experiencia inmediata, como opuesta a la experiencia mediata. De esta manera, cuando la experiencia ante algún estímulo se mide con la ayuda de instrumentos, queda incluida en el campo de la física. En contraparte, cuando se describe el proceso consciente que se encarga de interpretar el estímulo, el verdor del verde o de la tonalidad del tono, se está describiendo entonces la experiencia inmediata y cayendo en el ámbito de la psicología. De acuerdo con Wundt, los psicólogos no estudian el mundo exterior per se,
estudian los procesos psicológicos mediante los cuales el ser humano experimenta y observa el mundo exterior. Además, los experimentadores no pueden separarse a sí mismos de sus objetos de estudio, dado que están estudiando sus propios procesos conscientes, mientras que los físicos tienen sus instrumentos. La herramienta de los psicólogos es la autoobservación experimental o la introspección. Ahora bien, la introspección de Wundt era un proceso rígidamente controlado y no se limitaba a la elaboración de autorreportes. Comprendía medios objetos como tiempos de reacción y asociación y la asociación de palabras. En sus introspecciones, Wundt y su equipo de estudiantes identificaron dos elementos básicos de la vida mental: sensaciones y sentimientos. Para ellos, los complejos y cambiantes procesos mentales resultaban de las conexiones o de síntesis creativas de esos elementos, mas no en el sentido clásico de la física mecanística. Para Wundt, las sensaciones y sentimientos no eran solamente elementos que chocan y interactúan. Al igual que John Stuart Mill, adoptó un modelo de la mente que hacía énfasis en los principios químicos y no en los mecánicos. Para Wundt, la mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva, y ya está. Nunca podría ser entendida mediante la simple identificación de sus elementos o su estructura estática. Por el contrario, se debe entenderse a través del análisis de su actividad. Posteriormente llamado estructuralista, Wundt la llamó inicialmente a su psicología voluntarismo. Investigación de Wundt. Los estudiosos de la historia de la psicología clasificaron alrededor de 100 experimentos publicados en Philosophische Studien durante un periodo de 21 años, y encontraron que la mitad de dichos estudios estaban relacionados con la sensación y percepción. Estudios sobre la visión a color y el contraste, sobre la memoria de imágenes, sobre las ilusiones visuales. El tiempo de percepción se estudiaba por medio de tiempos estimados en intervalos. Las sensaciones táctiles eran estudiadas usando los métodos fisiológicos desarrollados por el médico Ernst Weber y el psicólogo Gustav Fechner, ambos alemanes y ambos precursores de la psicología experimental.